Buenas noches a todos. Mi nombre es Claudio Mendoza Castro y soy jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Río Agüero. A nombre del Instituto, reciban el más cordial saludo y el agradecimiento por participar de esta conferencia virtual denominada Una visita familiar, Teatro y Sociedad 1903-1906, Mesa Mildred Merino de Cela, organizada por el Grupo de Investigación Tradición Oral Peruana del Instituto. Le cedo la palabra a la doctora Amalia Castelli para que haga las presentaciones del caso. Buenas noches, mucho gusto de reunirme con ustedes, encantada de poder compartir esta experiencia. Estoy a cargo de la coordinación del Seminario de Investigación de Tradición Oral del Instituto Río Agüero y para todos nosotros es una oportunidad enorme, linda y realmente con mucha expectativa de poder oír a nuestros participantes que con el tema Teatro y Sociedad 1903-1906 nos van a hacer recorrer un ambiente totalmente familiar dentro de las expectativas de las artes escénicas en el Perú. Bienvenidos a todos, les agradezco muchísimo la respuesta a la convocatoria y esperemos que realmente disfruten de esta charla. Hasta luego. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la conferencia Una visita familiar, Teatro y Sociedad. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es ver un recorrido virtual. Vamos a conocer el ir y venir de dos mujeres que deciden visitar a sus tías en el pintoresco y criollo barrio de Montserrat. Así que de la mano de dos grandes personalidades del teatro, de la historia, de la investigación, vamos a ir entre un periodo de tiempo de entre 1903 y 1906 por las calles de Lima. Voy a presentar a los conferencistas de esta tarde-noche, de esta oportunidad. Primero con Gustavo von Bischofshausen, antropólogo, licenciado en bibliotecología, magíster en historia, exdirector de la Biblioteca España de las Artes, ha publicado teatro popular en Lima, sainetes, zarzuelas y revistas, 1890 a 1945 en el 2017. También ha realizado en el año 2019 la exposición La función de lo efímero, construyendo una historia del teatro en el Perú, el archivo del teatro peruano Guillermo Ugarte Chamorro. En la Biblioteca España de las Artes, en el Centro Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos, y además Gustavo es abuelo cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. También estará con nosotros David Pino, director de Lima la Única, investigador sobre Lima, no hay cosa que no se le escape a David sobre Lima, conferencista y autor de diversos artículos y recopilaciones especializadas sobre la historia de nuestra ciudad perla del Pacífico. Miembro fundador, además, del Grupo de Fuentes Fotográficas Peruanas. Yo soy Marita Carrión, parte del Grupo de Investigación de la Tradición Oral Peruana, y les doy la bienvenida a la conferencia. ¿Me escuchan? ¿Ah? ¿Sí me escuchan? Sí, sí me escuchan. Fuerte y claro. Ya. Bueno. Ay. Tengo que devolver acá. Uf. Ya. Agradezco mucho al grupo de tradición oral de Río Agüero, del Instituto Río Agüero, y especialmente a todas las personas que trabajan ahí por haberme dado esta oportunidad de tener este viaje, este pequeño y simpático viaje al pasado, ¿no?
Y se me ha invitado como investigador de teatro, como amante de esta ciudad, pero sobre todo yo considero que es interesante que como lo que ha dicho al final Marita, es como narrador de cuentos, como narrador de historias, como abuelo de la Casa de la Literatura. La ruta que hacen dos hermanas para ir a la casa de una tía en la ciudad de Lima de comienzos del siglo XIX, del siglo XX, intenta llevarnos a una Lima, donde reinaba la zarzuela como entretenimiento, y donde se definieron tempranamente entretenimientos como gironeo o ir de compras. En resumen, lo que voy a presentar es cómo vivían, cómo se entretenían y qué les gustaba hacer a algunas de nuestras abuelas, bisabuelas o tatarabuelas. Empecemos. Eras una vez dos hermanas, llamadas Amelia e Isabel. Ellas vivían en la ciudad de Lima. Ustedes pueden ver ahí es un plano de Santiago Basurto de 1904, y está delimitado en verde la parte de donde ellas, que es la trayectoria de la ruta que vamos a hacer, es casi el centro de lo que es el centro del cercado de Lima. Todo esto lo de acá era el cercado de Lima, pero el viaje que vamos a hacer, que ustedes lo van a ver más adelante definido, es estas líneas rojas que van desde la casa donde vivían ellas hasta la casa de la tía, ¿no? Y lo que le he puesto, bueno, un poco recuperando el nombre, yo he definido mucho más el nombre diciendo la visita a la tía Rosaura, teatro y sociedad en el siglo XIX, en 1906. Ya. La trayectoria que vamos a hacer es justamente desde este punto verde, de este punto azul de acá, que es la calle de la Cascarilla. Acá está la Biblioteca Nacional. Baja por la avenida San Pedro, llega a la iglesia de San Pedro, sigue por acá, llegan hasta Mercaderes, de frente, voltean por Mercaderes, van hasta la Plaza de Armas, solamente hasta el portal, se llama el portal de Botoneros, se detiene ahí un momento, y regresan por la calle Mercaderes, pasan por la calle Espaderos, y siguen por la calle Lescano hasta la Plaza del Teatro, se llama la Plaza del Teatro, que es donde está el teatro Segura, ahora, que en ese tiempo se llamaba Teatro Principal. Enseguida la próxima parada es en el teatro, en lo que es el teatro, era el Teatro Olimpo en ese tiempo, y es el Teatro Municipal ahora. Y al final ellas siguen yendo de frente por la calle Ica, pasan lo que es la avenida Tacna ahora, pasan San Sebastián, llegan hasta una calle que tiene un nombre muy simpático que se llama Pericotes, voltean a la derecha y llegan al Girón Callao, a la cuadra 7, a la casa de la tía Rosaura, que vivía ahí, en la calle de la Milla, al final de la calle de la Milla. Ahora, esta era una familia, era una madre viuda que tenía 8 hijos, 6 hijas y había un tío soltero, 6 hijas y 2 hijos, un tío soltero. El esposo era un abogado ecuatoriano, había muerto hacía 6 años, y él había venido en 1870 buscando, bueno, a trabajar en Lima, y se había casado en Lima con la hija de con una señora italiana, hija de una señora peruana, pero hija de un italiano, pero él había muerto hace 6 años, o sea, la señora era viuda. Y entonces, como vemos, la familia casi, en ese tiempo la familia estaban de luto. Había mucha gente que estaba muchas veces de luto, y los lutos eran prolongados. Entonces, por ejemplo, el bisabuelo, el papá de la señora, se había muerto en 1898, y el esposo se había muerto en 900. Entonces ellas la madre todavía estaba de luto, y las hijas estaban todavía de medio luto. En ese tiempo se acostumbraba así. Y a quien iban a ver es a la tía Rosaura, que era la única hermana de la madre, y a su prima María Esther. Y
calle de La Milla en Montserrat. La casa era propia, la casa de ellas en Montserrat. Ahora bien, ¿cómo eran estas dos hermanas? Estas dos hermanas eran muy unidas. Amelia era mayor 8 años que Isabel, y era madrina de confirmación de Isabel, o sea que eran muy unidas en ese sentido. Y ambas habían estudiado primaria, habían llegado a estudiar primaria, Isabel hasta tercero de primaria. Eran lectoras, eran mujeres lectoras, el padre inclusive había estado abonado al comercio y el abono del comercio todavía continuaba. Pero también leían revistas, les interesaba mucho leer leían revistas. Por ejemplo, había una nueva publicación que se llamaba El Lucero. El Lucero era una nueva publicación que había salido hacía 2 años, en 1904, y era una revista especialmente, era una revista muy común, vamos a decir, podría ser como un Caretas ahora, de otro estilo, ¿no? Ahí tenemos, revista Literatura y Arte, que se publicaba, es un semanario que se publicaba 4 veces al mes y tenía 3.000 ejemplares. En cada una de las revistas traían una pieza de música en cada número, ¿no? Lo que les gustaba a ella es que tenía varios aspectos que les interesaba. Por ejemplo, tenía una sección de pasatiempos, como podemos ver acá, y había también una galería artística, ponían obras de arte, pero también les interesaba esto que se dice galería de bellezas. O sea que la gente de Lima, vamos a decir, bellezas de Lima, gente de Lima, era publicada en esa revista y la ponían, entonces la gente, algunas se interesaban por ese aspecto, ¿no? Entonces era una revista verdaderamente interesante para mujeres jóvenes, ¿no? No era Prisma, Prisma era una revista mucho más, de mucho más peso, mucho más cara, era dirigida por Clemente Palma, pero lo que podemos darnos cuenta con esto es que eran 2 mujeres que eran lectoras y eran muy extrovertidas, y estaban interesadas en el mundo, interesadas en el afuera, fuera de la casa. Eran muy paseanderas. Y tenían una afición las dos. Les gustaba mucho el teatro, y especialmente la zarzuela. ¿Por qué la zarzuela? ¿Por qué la zarzuela en ese momento? La zarzuela es un género que vino en 1880, comenzó a venir la zarzuela, un tipo de zarzuela que se definía como el género chico. ¿Por qué se definía como el género chico? Porque eran obras muy, muy breves. Eran zarzuelas por revistas. Eran obras de un solo acto y tenían varios cuadros. Y los argumentos eran sencillos, muy sencillos, no eran como una gran ópera, ¿no? Si tenían argumentos, tenían amores, pero triángulos amorosos sencillos que se resolvían en breve tiempo, ¿no? Tenían malentendidos, pero siempre con un tono, vamos a decir, de sencillo, muy, muy no dramático, no trágico, ¿no? Y tenían siempre el elemento de humor como una constante. Siempre había 2 o 3 personajes o situaciones del humor que podían amenizar el tema, ¿no? Una de las características de estas zarzuelas es que se programaban por tandas. Las tandas se programaban por horas. O sea que duraban más o menos, los compositores sabían que una de estas zarzuelas duraba 1 hora. Entonces, eso quería decir que si un espectáculo por lo común dura 2 horas, ¿no? Entonces uno podía ir a ver 2 zarzuelas o 3 zarzuelas, si eran más cortitas, en la misma función. Y entonces eran verdaderamente cosas muy entretenidas, ¿no? Eran aspectos muy entretenidos, ¿no? Ahí, a ver, ya, ahí tenemos la que yo debería haber puesto, como les dije, esta zarzuela ahí tenemos las tandas, por ejemplo, tenemos esta que se llama Los Granujas, La Sal de la Tierra y El Barquillero. Son 3 zarzuelas que se dan ese día en 1901, es esto. Sí, no, esto es 1906 también. Y anunciaban también otras zarzuelas. Pero, y también, estos eran los carteles grandes, el Teatro Olimpo,
y en los carteles se ponía toda la información de las zarzuelas, ¿no? Se ponían los nombres de los actores, se ponía que la gente podía saber qué actores estaban, y estos son 3 zarzuelas que más o menos ahora no se conocen, pero que en ese tiempo fueron muy importantes, ¿no? La que está a la derecha sí es bien importante, es La Gran Vía. La Gran Vía fue una zarzuela que se estrenó en 1889, tuvo un éxito enorme, vino casi inmediatamente al Perú, se estrenó en 1886, perdón, y en Lima en el 89 ya se había estrenado, se había dado muchísimas veces. Se había dado, y se dio, es una zarzuela muy, muy conocida. Acá tenemos los diferentes números que hay, ¿no? Los números. Y este es un afiche original de La Gran Vía. Otro aspecto importante de la zarzuela es por qué impactó la zarzuela, es porque era vamos a decir, el teatro, los toros y los gallos era un entretenimiento que venía desde la colonia y traspasó el siglo XIX, llegó al siglo XX. O sea que eran los 3 mayores entretenimientos de las ciudades hasta ese momento. En ese momento, en el 1901-2, comenzaba el cine, pero el cine no tiene ninguna, vamos a decir, tiene presencia, pero la presencia grande del cine comienza, por lo menos lo pienso yo, en los años 20. Anteriormente, porque se hubieron mucho más salas de cine, pero ese es otro tema, ¿no? La zarzuela era interesante porque recogía el sentir del pueblo, el sentir de la ciudad, de la nueva urbe. O sea que eran cuitas, eran dolores, pero eran cosas que les interesaba a toda a la gente de la urbe, ¿no? Y en ese sentido comulgó muy bien la zarzuela con el costumbrismo. El costumbrismo de Segura, de Yerovi posteriormente, como sabemos, era un género ligero, en poesía, era poesía, rimado, no era cantado, pero tenía una crítica social ligera. Entonces, vamos a decir, se unieron muy bien, la zarzuela entró muy bien en ese estilo que les gustaba a los limeños. Otra cosa que gustaba mucho era que había muchos actores, había actores y actrices que eran muy considerados en ese aspecto, ¿no? Y la gente se identificaba mucho con ellos. Y algo que es bien importante es que, si bien habían nacido en la clase media, era un género que sufrió en la clase media de España, sin embargo, la clase alta le encantó, ¿no? Acá tenemos una función en Madrid de la verbena de la Paloma, que es la que está al costado, ¿no? Los 3 nombres nos dan una idea de qué cosa era una zarzuela. La verbena de la Paloma, el boticario de las chulapas o celos más reprimidos. Son 3 nombres que nos dan una pauta de lo que significaba la zarzuela, ¿no? Y la verbena de la Paloma es una de las zarzuelas, la reina de las zarzuelas, que tiene, vamos a decir, motivos musicales y aspectos, aspectos musicales muy, muy pegadizos, ¿no? Y que duran hasta ahora, ¿no? Ahora, un día de julio de 1906, estas 2 hermanas iban a ir de compras. Salieron de compras. Ahora, ¿qué cosa iban a comprar? La madre, como sabemos, estaba todavía de luto, pero se le habían desprendido unas mostacillas de su vestido. Ustedes ven ahí un vestido, se le habían salido las mostacillas del vestido y tenían que arreglarlas, ¿no? Y ella, unos años antes, porque es una familia que había tenido más afluencia, porque mi marido era un profesional, un abogado, había muerto hace 6 años, vamos a decir, habían conocido tiempos mejores, podemos decirlo así. Entonces, la madre, además, eran gente que estaban, como eran pura mujer en la casa, había muchas mujeres, les gustaban las labores. Y habían comprado una máquina Singer, porque ya la máquina Singer se vendía desde 1880, 90, entonces ellas cosían. Inclusive cosían en casa, o sea que tenían costumbre de coser en casa. Y también cocinaban, ¿no? Entonces, una de las cosas, porque la que tenían que salir, tenían que hacer el pedido de mostacillas, tenían que ir a comprar encaje, tenían que comprar telas para forros y ropa interior que ellas mismas trabajaban, porque algunas de ellas eran no Isabel y Amelia, pero algunas de las otras hermanas eran aficionadas a la costura.
Sin embargo, lo más difícil, los vestidos de calle no lo hacían ellas, ¿no? Sino tenían a una antigua costurera que se llamaba Primitiva, que vivía cerca y que les ayudaba. Y donde tenían que ir ahí a comprar estas cosas es en una tienda que se llama La Ninfa, que quedaba justamente en la esquina la esquina del Portal de Botoneros, en la esquina misma de Mantas con Mercaderes. Quedaba ahí, o sea, que era el primer sitio donde iban a ir ellas ahí, era para comprar ese encargo de la madre, ¿no? Ahora bien, un aspecto muy interesante. ¿Cómo iban a vestidas ellas? Yo no lo sé cómo fueron vestidas, pero lo más probable es que esto, bueno, estas dos son fotos, esta es una foto de un paseo a la Huaca Puyana en 1905, ¿no? Es un grupo de señoras que está en la Huaca Puyana con un muchacho, y el de abajo es un grabado de mujeres, jóvenes. Entonces, lo más probable es que estuvieran vestidas, porque la gente tenía que vestir bien para ir al centro, pues no podían salir así nomás. Entonces, ¿cómo era un poco la moda? La moda ya había perdido un poco lo que se llaman los polizones, que eran esas estructuras en la parte de atrás del vestido, esas faldas que se llevaban con unas estructuras grandes, que también fueron la crinolina, pero ya habían bajado mucho, la falda se había vuelto mucho más como recta y sencilla, ¿no? Faldas sencillas. Todavía se usaba corsé. El corsé se usó hasta 1910 más o menos. Y los sombreros que usaban, ustedes tenían sombreros estilo Sarita. Los sombreros eran un poco estilo Sarita, era un estilo, vamos a decir, muy deportivo, y las mujeres inclusive tenían ese modelo, por lo menos para salir a la calle, ese modelo. Habían otros tipos de sombreros. Sombreros, verdaderamente, la moda de los sombreros vino mucho, se puso mucho más como ostentosa en años posteriores, ¿no? Y claro, el vestido que probablemente estaban vestidas, como yo digo, así, en esta forma. No lo sé, pero probablemente. Ahora, ¿cuál es el itinerario que tuvieron estas? Que después David nos va a explicar mucho más, David Pino. Como les dije, salieron de acá, de la Casa de la Cascarilla, que es la Casa de la Cascarilla es la cuadra que queda, ya no existe. Acá está la Biblioteca Nacional, la Avenida Bancay. La Cascarilla era parte de la Avenida Bancay. Y ellas vivían en la esquina. Acá está la Biblioteca Nacional. Y en la Biblioteca Nacional, Isabel era amiga. Bueno, tenían que ir de frente, como les dije, hasta la Plaza de Armas y de vuelta. Pero lo interesante es que Isabel era amiga de Augusta Palma. Eran de la misma edad, porque eran del 86. Augusta Palma es la hija que sobrevivió a Palma hasta los años 60 y tantos, creo que murió. Es ella, y ella era amiga de Isabel. Era amiga de Isabel, y ella es un poco la que había introducido a Isabel en la zarzuela, porque Palma pues era el director de la Biblioteca Nacional y tenía un palco permanente en los teatros, por lo menos en el principal, el teatro oficial tenía un palco, ¿no? Entonces ella la había invitado muchas veces a la zarzuela, y de ahí la afición de la familia, de las dos hermanas por la zarzuela y por el teatro, ¿no? Acá tenemos la familia de Palma completa, Clemente Palma, y bueno, ya está. Bueno, ellas bajaron por todo el jirón bajaron por todo el jirón Ica, lo que es el jirón Ica ahora, y pasaron por lo que se llama el callejón de Petateros, que está al costado derecho de esta foto, ahí donde dice Leonardo, o le dice, que es el pasaje, Olaya ahora. Ya en ese tiempo era el callejón de Petateros. Pero David les va a explicar un poco mejor por qué es que ellas no pararon ahí. Ellas vinieron de frente y vinieron de frente a Mercaderes para poder entrar y poder comprar las cosas. Esta es una foto un poco posterior. Ustedes ven la Casa Welch. La Casa Welch
se inauguró, se construyó en 1910. Estamos en 1906. Ahora, es muy importante definir cómo cómo se desempeñaban las mujeres en la calle en este tiempo, ¿no? El espacio público en general, en ese tiempo era un espacio mayormente definido por los hombres, era un espacio definido, las mujeres tenían que tener, tenían ciertos espacios o recorridos, las mujeres vamos a decir, tenían ciertos espacios o recorridos definidos para poder hacer o no hacer, o sea que había una especie, un autocontrol que ellas tenían que tener para saber a dónde tenían que ir o dónde no podían ir, ¿no? Había mucho más como restricción en esa época en el desempeño de las mujeres en la calle. En la calle había mucho más en la forma de vestir, en la forma de actuar, cómo podían actuar. Entonces tenían ciertos recorridos definidos. Hacía muy poco, hasta en siglos anteriores, ellas habían lo que se llamaba el paseo. Se pasaban por el paseo de aguas, se paseaban por la Plaza Mayor, pero el paseo de aguas, me parece, en esta época ya no se acostumbraba. Quizá Hacho, en algo con las que le gustaban los toros, pero más bien la definición estaba más bien en la parte de mercaderes o en la parte de lo que es el futuro Jirón de la Unión, porque ahora todavía no hay Jirón de la Unión, solamente están las 2 o 3 primeras cuadras del Jirón de la Unión, que son tiendas, pero muy recortadas, y todo lo demás son casas, ¿no? Ya. ¿Qué quiero decir con expuesta, pero no sobreexpuestas? Hay una frase muy simpática, ¿no? Que decía que, en ese tiempo decía que las mujeres no deben estar expuestas, no debemos exponer. ¿Qué quería decir esto? Que no debemos, justamente, no se deben exponer a cualquier tipo de crítica o a partir de críticas por su comportamiento exterior en la calle, ¿no? Entonces, podían estar expuestas, siempre estaban expuestas si salían a la calle, pero no sobreexpuestas. O sea que tenía que haber ciertos códigos, ciertas cosas que no podían hacer. Entonces, la socialización de las mujeres incluía lugares de observación, ¿no? Podía haber sitios donde ellas podían observar, pero podían observar sin ser criticadas. Podían coquetear también, podían actualizar de chismes, podían comprar, pero siempre con un autocontrol. O sea que tenía que haber un cierto control en las actitudes. Por eso le digo expuestas, pero no sobreexpuestas. Eso lo he puesto yo, sobreexpuestas. Es una frase que se usaba en esa época. No debes exponerte, no debes exponerte a cualquier crítica. Por ejemplo, ¿qué significa estar sobreexpuestas? Significa, por ejemplo, ustedes ven acá la Curret. ¿Recuerdan que les hablé de ese periódico que se llama El Lucero, que publicaba las bellezas? Bueno, en Curret, las fotos de Curret se publicaban acá. La gente las veía. ¿Y quiénes veían? Los hombres. Entonces una chica, un par de mujeres no iban a parar y mirar. No iban a parar y mirar, por lo menos no podían parar y mirar mucho rato, sino tenían que estar, sabían que podían, vamos a decir, pasar por ahí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque había un puro hombre ahí. Acá solamente vemos puro hombre. Entonces había cierto autocontrol en los espacios en que las mujeres podían circular, ¿no? Esta es la Casa Curret, ¿no? Copelo, y el Lucero, y las fotos del Lucero se publicaban acá. O sea que estamos hablando de la socialización de las mujeres. Bueno, entonces ellas llegaron, ¿a dónde llegaron? Al Portal de Botoneros, al famoso Portal de Botoneros. El Portal de Botoneros es la entrada a la Plaza Mayor. Acá estamos mirando, vamos a decir, desde la Pila. De la Plaza Mayor estamos yendo desde la Pila. Hay un tranvía ya no había tranvía, hasta el año anterior había habido tranvías de sangre que se llamaban, ya estaban los tranvías eléctricos. Acá ven ustedes la electricidad, como venía, era muy peligroso, pero ahí venían como el tranvía volteaba por acá, y las diferentes tiendas, ¿no? Y también un aspecto que te voy a llamar la atención, que es los carteles. Entonces ellas vinieron acá, antes de ir a la Ninfa,
quedaba acá, está la tienda, se quisieron dar un saltito para ver, como les gustaba tanto el teatro, querían ver los carteles que habían en estos portales de acá. Y nos remontamos a 40 años, a 60 años atrás. Este portal de botoneros era famoso de 1840 y tantos. Era un sitio de encuentro. Era un sitio de encuentro, un sitio de coqueteo. Como les digo, podía ser un encuentro de encuentro fortuito, podían decir, podía ser. Entonces vemos acá los carteles acá, y carteles acá de teatro, carteles de diferentes cosas, y la gente encontrándose. Ese patrón de lo que se llamaba el paseo a la Plaza Mayor, yo creo, tengo la intuición de que ya estaba desapareciendo, en el sentido de que el futuro Jirón de la Unión iba a ser el sitio donde iban a pasar la gente en el futuro, ¿no? Y el gironeo recién iba a comenzar, no sé si la palabra ya se usaba, no creo que se usaba, pero iba a comenzar, ¿no? Esto es 1841, Anne Grant, es un grabado de Anne Grant. A ver, entonces están los carteles. ¿Dónde podían mirar ellas? Ellas podían mirar los carteles, pues, sin ser fastidiadas, porque era un sitio, pero también otro espacio donde ellas podían estar contentas mirando eran los kioscos. Entonces acá en esta pintura de 1880 más o menos, vemos qué puede haber sucedido, ¿no? Vemos a esta señora elegante mirando un kiosco y vemos dos personas que, a pesar de que ella aparentemente no está siendo vista, pero no está siendo vista. Ella está mirando acá. Entonces los señores, el de acá le está mirando y el de acá la está mirando. Entonces los kioscos también eran sitios no tan peligrosos donde las mujeres podían mirar y ser vistas sin ningún tipo de peligro, ¿no? Sin ningún tipo de, vamos a decir, de posición, de pararse, ¿no? Y de acá, de la derecha, es la calle, bueno, esto no existe absolutamente nada ahora. Esta es lo que es la continuación del Jirón de la Unión. Acá, por acá está la calle Bosa. Esta es la plaza de la Micheo, que se llamaba, que estaba ahí todavía. Esta es la plaza de San Juan de Dios, que todo esto no existe, ya que es donde está la plaza San Martín. Acá, más o menos un poco más acá, está el Hotel Bolívar ahora, y acá está vamos a decir, este pequeña placita que está acá, ustedes todavía la pueden ver, el receso, porque es lo que está frente al Teatro Colón, al receso que está frente al Teatro Colón y al Club Nacional y al Museo de Minas. Y acá comienza la calle Belén, ¿no? O sea que nada de esto existe ya, absolutamente nada. Entonces, un poco exponiendo el tipo de socialización que podían hacer las mujeres en esa época, ¿no? Dos espacios de socialización. Y aquí les vemos, gracias a la tecnología y al aporte, las vemos a las dos, a ellas dos, saliendo habiendo visto esos carteles de acá, y retornando, porque esto es un aditamento, ¿no? Lo hemos puesto nosotros, con la ayuda de Marita, acá ellas están regresando para ver los carteles que están acá, justamente, ¿ves? Esto de 1905 es un cartel, como ustedes notan, en la época del peinado es igual. Entonces, esos carteles, hasta hace poco, eran espacios donde la gente podía verdaderamente ver las obras, ¿no? Acá vemos los saltimbanquis, que era una zarzuela que se dio en ese tiempo, y es una foto de 1905, más o menos. Sí, de 1905. Y de ahí ellas pasaron a la ninfa, que está acá. Y ahí compraron toda la pasamanería, compraron las mostacillas, compraron los forros, compraron todas esas cosas, y como estaba ya un poco tarde, se apuraron y bajaron hasta la plaza bajaron por mercaderes, por espaderos. Ahí compraron de repente unos dulces en Brogi, un sitio que se llama Brogi, llegaron a la Plaza de la Merced, y allí las dejo yo para que David nos explique un poco cómo era una caminata limeña de la Cascarilla a la Merced. Gracias. Ahorita nos encontramos a continuar la caminata, la ruta
en que van a parar en los dos teatros principales antes de llegar a la casa de la tía Rosaura. Ahora, David, ya, ok. Hola, buenas noches. Gracias, Gustavo, por la invitación. Igualmente a la mesa de folclore, Mildred Menino de Cela, por esta invitación para compartir una caminata limeña de Cascarilla a la Merced. Vamos a recrear un poco este paseo limeño que hicieron las hermanas desde su casa ubicada en la, por entonces, cuadra 4 del Jirón a Bancay. Por tanto, voy a compartir con ustedes una serie de imágenes de estas calles y, por supuesto, un poco relatando qué cosa era lo que había en este lugar por aquellos años, los inicios del siglo XX. Primero, antes de entrar de lleno al tema de la calle Cascarilla, quería compartir con ustedes esta escena, esta imagen de una calle cercana. Esta es la iglesia de Santa Teresa, que está ubicado actualmente en la esquina de la avenida Bancay, o estuvo ubicado en todo caso en la esquina de la avenida Bancay y el Jirón Puno. Y he compartido esta imagen porque al ser ellas vecinas de esta iglesia, es probable que hayan asistido a las misas que se daban en este lugar. Esta iglesia, desafortunadamente, fue demolida en la década del 40 del siglo XX. Esta fotografía nos muestra la fachada de la iglesia y esta calle que ven ustedes al extremo derecho de la foto es el Jirón a Bancay. Como mencionaba, se hizo necesaria, mal necesaria por supuesto, la ampliación de esta vía y se demolió esta iglesia. Una iglesia cuya fachada fue recreada en la parroquia de San Sebastián actualmente. Y las rejas se encuentran hoy en la Escuela de Enfermería del Hospital Loaiza, en el Jirón Miguel Vaquero en Breña, pueden apreciarla. En todo caso, un referente cercano a esta calle, a estas hermanas y a los vecinos de la zona. La calle de la Cascarilla, como decíamos, es considerada la cuadra 4 de la avenida Bancay. Hoy sería la cuadra 5, ya que recordemos que la avenida Bancay ganó una cuadra más cuando se demolió una parte del convento franciscano. Por tanto, se abrió la primera cuadra actualmente. Por aquellos años, la calle Cascarilla era la cuadra 4. Esta imagen nos muestra la Biblioteca Nacional, que siempre estuvo ubicada allí, sobre todo en la época en que las hermanas inician su caminata, su recorrido, rumbo a visitar a su tía. La calle Cascarilla toma ese nombre porque en este lugar, en la época virreinal, había un local de enfermería de los jesuitas. Los jesuitas van a ser los que van a introducir al Perú el uso de la quina, este famoso árbol que aparece en nuestro escudo patrio. Y de la quina, de la cáscara de la quina, se fabricaba una bebida, una medicina que trataba las fiebres, ¿no? Antifebrífuga, ¿no? Como menciona también Juan Bromley en la explicación que da de esta calle. Hay una historia que este polvo de los jesuitas, habían llamado así, le llamaban polvos de la condesa, porque fue, según la historia que se contaba antes, la esposa del conde de Chinchón, quien sufría de estas fiebres y fue curada con esto. Hoy, la quina es aceptada y mundialmente por su uso de manera científica, aunque en un tiempo fue rechazado. Caminar por aquellos años, por estas calles, era tener esta escena. Esta biblioteca, como sabemos, se incendiaría años después, en la década del 40, y se construiría la actual Biblioteca Nacional. Al llegar a la esquina de la calle Cascarilla, con el actual Jirón Ucayali, encontramos la calle de Estudios. Esta fotografía, si bien es cierto, es posterior a la camioneta de ella, nos muestra unos datos interesantes. El paso del tranvía, que se iba hasta el pueblo o al barrio del Cercado, de los barrios altos, y la vista que por aquellos años había de las torres de la iglesia de San Pedro. Ellas voltean por esta calle y seguramente recordarían que esta calle se llamaba Estudios, ya que aquí había la puerta donde se encontraba o donde se ingresaba a un lugar llamado El Logicado, que era parte del Colegio Jesuita de San Pablo, donde se enseñaban gramática y retórica. Sin embargo, es bastante probable que a inicios del siglo XX, casualmente en el contexto de la caminata de las hermanas, esta calle se haya llamado Ricardo Palma, porque sí, un tiempo esta calle llevó ese nombre en homenaje a este ilustre tradicionalista peruano que fue director
y restaurador de la Biblioteca Nacional poco después de la Guerra del Pacífico. Ellas caminan por esa calle, por las veredas, hasta llegar al templo de San Pedro, donde sin duda San Pedro también era otra importante iglesia donde las damas limeñas y los vecinos de la zona asistían a las misas, sobre todo en las fechas más importantes del calendario católico. Por eso quise empezar la charla mencionando que probablemente ellas iban a Santa Teresa, pero también a San Pedro. De la plazuela de San Pedro, en la cual tenían la vista del espectacular atrio, por aquellos años las torres de la iglesia tenían un aspecto neogótico. Estas torres de San Pedro fueron intervenidas aproximadamente en 1903. Por tanto, en la época en que las hermanas caminan por esta calle, vieron este aspecto a la iglesia jesuita. Estas torres van a ser restauradas a su estado, a su aspecto actual, en 1940. Por supuesto, continuando con este recorrido, ingresaron a la calle de San Pedro. La calle de San Pedro es la cuadra 3 del jirón Ucayali, llamada en una época la calle de ejercicios, ya que aquí, en una de las puertas de una de las casas que aparecen al lado derecho de la foto, no está exactamente la foto, está más cerca de Jirón Lampa, y hasta ahora existe, por cierto, estuvo el local de los ejercicios espirituales de San Pedro, fundada en 1752. Ese local hoy es un restaurante que se llama, por cierto, Los Vitrales, ¿ya? Tengan de hacer cherry. Pero si un día van por ese lugar y entran al restaurante, van a apreciar que toda su arquitectura interior es la de un claustro religioso, con un patio con arcos y una capilla donde aún se ve el espacio donde debió haber estado el retablo mayor, convertido por supuesto en salón de comida. Ese lugar le daba nombre a esta calle, la calle de San Pedro. También tenemos aquí, por supuesto, las magníficas casas de Goyeneche, con sus balcones rococó, al lado derecho, y al frente la espectacular mansión de los marqueses de Torre Tagle, que para la fecha, para principios del siglo XX, aproximadamente el año que nos ocupa, era el local de la Sociedad de Alumbrado Público de Piedralíza. Por aquellos años aún no era la Cancillería, como lo es ahora. Los dueños de la casa era la familia Ortiz de Ceballos. Habían alquilado el primer piso para oficinas de esta sociedad eléctrica, una de las primeras que hubo en Lima, y seguramente los vecinos que tenían el servicio en casa tenían que ir al lugar aquí a pagar su recibo. También tenían en el segundo piso de la casa de Torre Tagle una espectacular colección pictórica, para muchos una de las mejores en Sudamérica, la de los Ortiz de Ceballos. Cobraban 10 centavos la entrada. Y básicamente uno ingresaba y se paseaba por todos los salones, ¿no?, que exhibían las pinturas. La casa va a ser vendida al gobierno por los Ortiz de Ceballos en 1918. Desde la fecha hasta el día de hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vemos aquí en la foto la línea del tranvía, pero seguimos a la calle siguiente, que es la calle de Villalta, cuadra 2 del jirón Ucayali. En la calle de Villalta tuvo su casa un personaje que fue oidor de Lima, don José Antonio de Villalta y Núñez de Rojas, que le da nombre a esta calle, ¿no? En la calle de Villalta, por supuesto, encontrábamos, además de la casa de la familia Berkemeyer, ¿no?, que también por aquellos años era local del American All Cables, ¿no?, que era un servicio que daba telégrafo en Lima. Esta casa hoy es la sede de Emilima, y fue una época, por cierto, casa donde vivió el alcalde Alberto Andrade, por si por ahí lo ubican. Continuando por la calle Villalta, tenían a la vista, y acá aparece la imagen, a la mano derecha, el Gran Hotel Mauri. El Mauri es uno de los espacios hoteleros más antiguos de América, ya que desde 1826 aquí existe un hotel. Se llamó originalmente la Posada Francesa de Madame de Nouel. Esta francesa lo vende a un compatriota en 1844, al señor Pedro Bourgui. Y don Pedro Bourgui abre su posada llamada la Posada Bourgui. Pero como aquí decimos Mauri, preferimos así pronunciarlo. Y desde 1844 hasta la fecha, a pesar del cambio de nombre de propietarios, se llama Hotel Mauri. Claro, aquí aparece, y para la fecha el Paseo de las Hermanas, con los balcones neoclásicos, el bar en la esquina, por supuesto, y los servicios pues, que siempre ha tenido ese hotel ofreciendo a su público. En la calle de Villalta, ahí continuamos viendo las líneas de tranvía, que ya sabemos, vienen desde Monserrate hasta el Cercado. La siguiente calle, la cuadra 1 del jirón Ucayali, es la calle de Plateros de San Pedro. La calle de Plateros toma este nombre, ya que ahí se ubicaban las principales
los principales negocios de joyería, de joyerías y también los artesanos de oro y plata. Desde la época virreinal se decidió a todos ellos organizarlos en estas calles. La idea era tener un poco de control en la medida, en el peso, en el trabajo que daban, ya que había muchas quejas de mucha gente que les daban pues menos peso en el oro, que el trabajo no era fiscalizado. Por ese motivo se crearon estas tiendas y fueron tan prósperas, en una ciudad próspera como lo fue Lima, que hubo en realidad dos calles plateros. Como ustedes sabrán, la cuadra 1 de Ucayali es Platero de San Pedro, y la que está a continuación, la cuadra 1 de Ica, pasando el Girón de la Unión, es la calle Plateros de San Agustín, ¿no? También en esta calle, por cierto, teníamos estos negocios y lugares de los cuales me voy a detener un momento. Aquí está ubicada, para la fecha del Paseo de las Hermanas, la casa importadora Hart, ¿no? Teodoro Hart era un importador que traía cosas de Europa, se vendían desde agujas hasta maquinarias, tenía su local principal cerca de allí, en el Jirón Junín con el Jirón Azángaro, y esta era la tienda original. Originalmente Hart abre la sociedad junto con el señor Schmidt, pero en un momento dado se separan. El tema es que frente a la tienda de Teodoro Hart, en Platero de San Pedro, estaba la tienda de su antiguo socio, Schmidt. Ambas fotografías son, como ustedes pueden ver, de negocios ubicados en la calle Plateros de San Pedro. ¿Ya? Hay un micrófono prendido, por favor, si podrían apagar para que no se mezcle la charla. Gracias. También en Platero de San Pedro tenemos lo que comentó Gustavo en un momento, el callejón de petateros. Por supuesto, las hermanas habrán pasado por aquí apuradísimas, ¿no? Sin ánimos ni siquiera de pararse a ver, porque hay que mencionar que el callejón de petateros, actual pasaje Olaya, era un espacio bastante difícil, por decirlo de alguna manera, lleno de cantinas, de casas de juego o garifos, o garitos, y por supuesto con muchas viviendas insalubres. En 1905, recordemos, hubo una epidemia de peste bubónica en Lima, y las casas del callejón de petateros, junto con el callejón de Otaiza, en los barrios altos, lo que ahora es la zona de Capón, fueron las primeras que estuvieron en el ojo de la autoridad de la higiene municipal. Por tanto, fue motivo para demolerlas, ¿no? Se demolió todo lo que ustedes ven, se demolieron, y por supuesto ahí se abrió el pasaje Olaya, que iba a ser un proyecto para unir la Plaza de Armas con la Plaza San Martín. A manera de acá de dato, para que anota lo que acabo de decir, vean ustedes en la fotografía a la izquierda, fonda peruana, acá aparece un aviso, ¿no? Fonda peruana. Como repito, inclusive la sección crónica del comercio cuenta que no había ocasión en que en el callejón de petateros, los fines de semana, haya un muerto, o algún tipo de apuñalamiento, cosas así, que definitivamente, como Gustavo comentó en un momento dado, eran lugares vetados para las damas. Pero llegamos a la esquina siguiente, estamos ya en el Jirón de la Unión. Es cierto, Gustavo comentó que solamente unas cuantas cuadras eran comerciales, el sentido este de gironear no se extendía a todas las calles, y una de las más importantes, por supuesto, era la calle de Mercaderes. Toma este nombre desde recién fundada la Ciudad de los Reyes, ya que aquí se ubicaron los principales locales de venta, sobre todo sastrerías y tiendas de ropas importadas de Europa. La Casa Curré, que comentó también Gustavo, la Casa Moral, por aquellos años, también la fotografía Pedro Cantillo, como casas fotográficas. También se cuenta que en esta calle estaban ubicados las principales casas de cambio que habían en Lima. Y por supuesto aquí he compartido un par de imágenes, la antigua casa Francisco del Campo, también de Schmidt, ¿no? En la calle de Mercaderes, con la venta de perfumes, chisguetes, polvos, máscaras, inclusive para la época de carnaval, ¿no? Bien surtida. Y en la esquina de Platero de San Pedro con Mercaderes, estaba la casa Leonard, la que hacía Timolina Leonard. Ellos tenían además una fuente de soda. En esta fotografía que estoy compartiendo, vean ustedes el aspecto de la fuente de soda. Aquí además de bebidas refrescantes se vendían también aguas purgantes, ¿no? Las famosas aguas purgantes Leonard y la famosa Timolina, que después sería vendida a otro laboratorio, y creo que muchos la hemos llegado a conocer. Luego de la calle Mercaderes tenemos la calle de Espaderos. La calle de Espaderos, que es la cuadra 5 del Jirón de la Unión, toma ese nombre porque aquí, en la época virreinal, estaban los locales de las principales ventas de espadas y armas. Pero más allá de eso,
también los espaderos eran personajes encargados en hacer sobre todo los mangos de las espadas, la vaina, y justamente un trabajo importante que los avalaba a ellos era la calidad de filigrana, con piedras preciosas, con el nombre o el escudo, la heráldica en relieve, que llevaba la espada. La espada era un instrumento, un elemento importante en la vestimenta del caballero. Por tanto, tenían un lugar donde comprar, ¿no? Donde mandar a hacer sus espadas. Es curioso que muy aparte de esto, en la calle Espaderos, a principios del siglo XX, fecha justamente de la que estamos tratando ahora, aquí se ubicaron las primeras tiendas de venta de armas, de rifles, fusiles, ¿no? Ya que la cuadra siguiente, la Merced, era la calle de los talabarteros, donde los hacendados, o se vendían también allí monturas de cuero y una serie de elementos para las haciendas, ¿no? Ropa, esos pantalones vaqueros también se usaban aquí. Aquí, como principales negocios, entre los muchos que había, por supuesto, estaba la Casa Broggi. La Casa Broggi era una famosa confitería. El señor Broggi era el encargado de animar la mayoría de fiestas, reuniones sociales que habían en Lima. Por supuesto, empezando con las fiestas que habían en Palacio de Gobierno, en las fiestas importantes. También en los jardines públicos. Broggi era un invitado recurrente al Jardín Tívoli francés, que estaba ubicado, por ejemplo, donde hoy está la Universidad Villarreal, en la avenida La Colmena, o al Jardín de Otaiza, donde hasta el siglo XIX se presentaron importantes actores del escenario musical internacional. Hablamos, por supuesto, de música clásica, ¿no? Aquí compartí un par de avisos de la tienda El Brillante, del señor Katz, una casa importadora de joyería, relojería, artículos de plata fina y de fantasía. Vean ustedes el aspecto de las vitrinas, de madera, los dueños, por supuesto, posando ahí para las revistas. Estas son de la revista La Acumulativa, por cierto. Y al costado, la fotografía del negocio de don Guillermo Brandes, famoso vendedor y también fabricante de pianos, con todas las marcas que aparecen allí. Llegamos a la calle de la Merced y antes de continuar con el recorrido de Gustavo, tenemos que saber que esta era la vista que tuvieron las hermanas de la iglesia de la Merced. La iglesia de la Merced fue intervenida en 1904 para darle una fachada muy distinta a la que le conocemos hoy. Justamente, esto fue lo que ellas van a apreciar. Esto sería reformado, recuperado, restaurado en 1940 por el arquitecto Emilio Jarte Rey. La Merced, ya hemos comentado, una serie de tiendas también comerciales. Hay que saber que los negocios llegaban hasta la calle de la Merced y hasta Baquíjano. Más allá ya no había. Esto dio un dicho que seguramente las hermanas conocían a la perfección. Y se lo voy a decir. Este dicho era el siguiente. El Perú es Lima. Lima es el Girón de la Unión. Y el Girón de la Unión es la calle Mercaderes. Este era el dicho conocido hasta 1909. Luego sería modificado o aumentado por Abraham Valdelomar, que añadiría el Palais Concert soy yo. Pero este dicho, esta frase, ya existía desde antes. Finalmente, una vista desde la plazuela de la Merced, donde se llevaría en 1889 una escultura muy bonita, la escultura o la farola de las Tres Gracias, que estuvo originalmente en el teatro principal. Este teatro se incendiaría en 1883, años después, como menciono, se reconstruiría, y la farola se llevaría a este lugar, donde hoy, por supuesto, se ha movido, está en la Plaza San Martín. Años después se colocaría aquí el monumento de Ramón Castilla. Esa es la vista, a principios del siglo XX, de la calle Espaderos, desde la plazuela de la Merced. Todos los negocios y las fotografías, la mayoría, se acercan a lo que las hermanas seguramente han visto en este recorrido y en las paradas que tuvieron, por supuesto, en las tiendas, antes de continuar su recorrido al barrio de Monserrate. Muchas gracias. Los dejo nuevamente con Gustavo von Bischofhausen con la visita familiar. Bueno, ya, bueno, estoy de nuevo por acá. Parte verdaderamente uno de los trasfondos que ellas tenían verdaderamente era ir al teatro, ¿no? Querían ir a los dos teatros, querían visitar los dos teatros principales de la ciudad, a pesar de que no era hora de funciones, ¿no? Pero ellas les habían dicho, bueno, vamos a ver un poco de dónde están acá. Acá están lo que hemos visto con David acá está en la calle Merced, toman la calle Lescano y llegan a la plazuela del teatro, al teatro principal.
Es el teatro principal. ¿Qué cosa es el teatro principal? El teatro principal es lo que es ahora el Teatro Segura. Así se llamaba. Primero se llamó teatro principal. Un tiempo fue el teatro municipal de 1909 a 1929 y después pasó a ser Teatro Segura. ¿Qué tenían en particular estos teatros en esa época? Los teatros, ambos teatros respondían a un tipo de planteamiento arquitectónico y funcional que venía de siglos pasados. No eran teatros que habían sido modificados, o sea que no, eran teatros que tenían muchas limitaciones para el aforo, en la parte del escenario, en la parte de la entrada, en la parte de la distinción de la gente, de cómo accedía la gente a las diferentes localidades. Y entonces, ¿qué teatros encontraron? ¿Cómo era el teatro principal en ese momento? Este teatro, el teatro principal, esa era la plazuela, el teatro más antiguo de la ciudad. Pero en ese momento se le llamaba el teatro portátil. ¿Por qué se le llamaba portátil? Como dijo David, el teatro se había incendiado en 1883, 6 meses antes de que salieran de Lima en 1889, pero todas las reconstrucciones que se hicieron hasta 1909, 1907 que fue destruido, fueron muy parciales. Nunca fueron construcciones verdaderamente estructurales importantes, ¿no? Acá tenemos el teatro portátil que estaría acá, porque este es el teatro, esta era la fachada principal del Segura, pero siempre el Segura ha tenido, si ustedes han ido al Segura, se dan cuenta que el foyer de entrada es muy largo. El foyer de entrada, y el verdadero teatro, el teatro estaba en la parte de atrás. O sea que toda esta parte es una parte que ha sido como desperdiciada, nunca se construyó. Nunca se techó, pero nunca se construyó. Se construyó como teatro, no se incluyó, ¿no? Entonces, acá vemos justamente acá vemos esta escalera de acá hasta acá, por acá se entraba a lo que es la platea, lo que es butacas, y acá se entraban los palcos y a la galería, ¿no? Entonces era un teatro, como dice, antigua fachada del teatro, aspecto pintoresco, material ligero. Era un teatro que verdaderamente está hecho con madera, era un teatro que tenía un aspecto no muy, era pobre, ¿no? Las reformas parciales habían sido hechas sobre el plano original y no permitían una funcionalidad acorde tanto con un público que era mucho más diversificado y amplio, ¿no? Era mucho más amplio el aforo, ¿no? Y en general la gente que invirtió en eso, el gobierno, el Estado, los empresarios que invirtieron en eso mayormente no lo intervinieron hasta 1907, 8, 9, en que se destruyó y se hizo un teatro que se llamó Teatro Municipal de Lima, que funcionó hasta 1929, que es el que conocemos ahora como Segura. Ahora, un poco les doy una idea de cómo era la plaza del teatro en ese tiempo. Era una plaza era una plaza antigua, ¿no? Una plaza, pero estaba verdaderamente más o menos, no estaba en muy buen estado, ¿no? Era una plaza que había sido, desde que el levantamiento de Nicolás de Piérola contra Cáceres había sido en 1895, y eso había tenido bombardeo, inclusive la iglesia de San Agustín fue bombardeada, entonces había habido mucha destrucción, y en general era una plaza que tenía un uso muy... había mucha gente en esa plaza. No era una plaza, vamos a decir, como la Plaza Mayor, sino había fondas, había pulperías, había cafés. Entonces no era un espacio muy, muy concurrido. Entonces no era verdaderamente un espacio donde probablemente las dos hermanas podían circular en forma tranquila, ¿no? Hablando nuevamente del tipo de socialización que hacían las mujeres. Ahí tenemos estos dos. Este es un café que estaba al frente en la parte de acá había un hotel grande, y habían varias pulperías, como todos los teatros, habían varias pulperías, habían tiendas cerca del teatro, ¿no? Entonces, pero a ellas igualmente les interesaba ir a ese teatro. ¿Por qué?
porque en ese momento había una compañía que se llamaba Lampre. Había una compañía que se llamaba Lampre, que esa compañía Lampre era una compañía muy buena de zarzuelas, que estaba ocupando el teatro en forma intermitente desde hace un año. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, tenían un contrato, funcionaban 3 o 4 meses, de repente había habido otro grupo otra empresa que estaba esperando, entonces ellos iban a otro teatro más chiquito y volvían. Pero esta empresa Lampre, que tenía bastante éxito, que era una buena empresa, había estado desde hace un año. Y tenía 2 características importantes, ¿no? Tenía muy buen elenco, tenía un buen coro, tenía buenas personas, tenía un buen escenógrafo, y estaban 2 personas que después, esta señora de acá es Ernestina Zamorano. Antes. La compañía esta Lampre era muy importante porque generalmente las zarzuelas tenían en ese tiempo un repertorio muy grande. Como les dije, las zarzuelas cambiaban mucho. Estas compañías tenían un repertorio de 40 o 50 obras que podían repetir, y habían nuevas zarzuelas y habían zarzuelas antiguas. Entonces, la Verano por Paloma, por ejemplo, seguramente la Gran Vía seguramente la daban muchas veces, pero siempre tenían estrenos nuevos que venían de España, ¿no? Y también los actores y las actrices eran muy importantes, como les dije, y ahora sí nombro a Ernestina Zamorano, que fue la gran característica de esta señora que la vemos acá, la actriz característica es la actriz graciosa, ¿no? Que era como el cogollo del tipo de teatro que se hacía, la graciosa, y ella era una mujer que verdaderamente era una gran actriz, una muy buena actriz, que murió en 1962, 63 creo. Fue muy, muy querida, y era esposa de este señor que está casado, que se llama Aurelio Ureta. Aurelio Ureta es el antecesor, el abuelo, es el abuelo de los Ureta, ¿no? El abuelo de los Ureta, pues el hijo de él fue Pedro Ureta, que fue padre de Juan Ureta, casado con Elvira Travesí, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Aurelio Ureta era el empresario peruano de este grupo, ¿no? Y acá tenemos también a otra actriz que era muy conocida, que se llamaba Columba Quintana. Esta era una tiple, ¿no? Era muy bonita, muy graciosa, tenía una muy buena voz, y fue muy querida en Lima, ¿no? Ella estrenó muchas obras en Lima. Y Carrasco al costado era el cómico del grupo, y era un tenor, y habían tenores y tiples, ¿no? Diferentes, y tenían un coro, y tenían un escenógrafo muy bueno que se llamaba Pedro Durán, que era un joven escenógrafo, porque ya la escenografía comenzaba en ese momento a tener una presencia importante en los escenógrafos, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que es La Geisha. La Geisha es una comedia musical, una comedia musical de tipo oriental, ¿no? Que ustedes que lo pueden ver el fondo ahí, qué cosa hacía el escenógrafo en ese tiempo. El escenógrafo pintaba, eran los escenarios, los telones pintados que se llamaban. Entonces tenía un trabajo enorme de pintar, porque casi no había mueble, casi no era una escenografía mueble. Acá vemos las bambalinas donde entra la gente, pero todo casi era pintado. Y el piano, ¿no? El infaltable piano para acompañar la obra, ¿no? Y esta es Columba Quintana, que es la joven que hizo el papel de la geisha, y hizo muchos papeles en Lima, ¿no? La que hicieron mucho. Ella era mexicana, luego regresó a México, estuvo en la Revolución Mexicana, y hay que investigar un poco más. Yo no sé si murió acá, pero los 10 de 1930 volvió a vivir en el Perú, inclusive fue secretaria de la Asociación Nacional de Actores. Es una mujer muy querida, parece que era muy simpática. Esa es una postal de la época, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos hablado que el impacto de la zarzuela, ¿no? Entonces, ¿por qué las zarzuelas impactaron tanto, aparte de la música y de los temas, ¿no? Por tipo de, vamos a decir, cómo los compositores respondían al gusto del público.
En la Gran Vía, en la original de la Gran Vía, hay un personaje que se llama la Menegilda, que canta esa, no sé si ustedes la conocen, que dice, pobre chica, la que tiene que servir, en una sirvienta, que en una casa, pero que ella robaba, ¿no? Entonces la bota de la casa, al final de la canción, al final de la aria esta la bota. Y esta versión es de 1901. El compositor se dio cuenta de que esta tonada era muy, muy simpática, era muy buena. Entonces le hizo una aria a la dueña de la casa, al ama, ¿no? Y entonces este librito chiquitito que ustedes, más o menos de este tamaño, pues es un librito de este tamaño, que eran los libritos que la gente, vamos a decir, tenía, esos libritos la gente los compraba por muy poco precio, muy poco costo, y los cantaban. La cantaba en la misma zarzuela, ¿no? Porque la gente acostumbraba en ese tiempo, no era mal visto, la gente acompañaba los coros, inclusive habían varios bis, los bis se repetían y se repetían y se repetían, no es como ahora, ¿no? Y el papel del ama la hizo doña Ernestina Zamorano, que lo hizo muy famoso su papel, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá no vemos al personaje del ama, ¿ves? Todavía no había. Entonces los compositores, esa era una forma de cómo los compositores vamos a decir, respondían al gusto del público y cómo la zarzuela se hacía más conocida. Tenía una vida mucho más como, había una retroalimentación entre el público y el género, ¿no? Otra forma de por qué se reproducía el género, por qué era tan importante, eran los organilleros. Basadre cuenta que con el cambio de siglo, el público de Lima estaba dividido entre la gente que le gustaba la ópera y la gente que le gustaba la zarzuela. Pero él dice que la gente que le gustaba la zarzuela era muchísimo más. Y una de las formas que se escuchaba a los organilleros, con el mono seguramente, tocar la verbena de la paloma, la verbena de la paloma en todas las calles. Entonces, en un tiempo que no había fonógrafos, no había ningún tipo de reproducción de ese tipo, ¿no? Pero era un tipo de música popular. Todavía no teníamos una música popular limeña, vamos a decir, como puede ser la música criolla, es una cosa que hay que investigar, ¿no? Pero estaba gestionándose, ¿no? Entonces, la música española era un poco la que daba la pauta, y también alguna música norteamericana, ¿no? Pero ese es otro tema. Y otra forma de circulación de la música eran las personas que tenían piano en casa. Por ejemplo, yo me acuerdo de muy chico, haber visto un piano en la casa de mi abuela. Yo no sé si lo tocaban. ¿Quién lo tocó? No sé, pero había un piano. Y acá vemos, verdaderamente un piano era parte de la parte del mobiliario de mucha gente de clase media, eso sí, de clase media, ¿no? Y también en los colegios se enseñaba, vamos a decir, ¿no? Acá vemos una señora que está enseñando, que seguramente incluía las áreas de zarzuela y la música de la zarzuela en el colegio. Esto es un colegio más o menos de la misma época, ¿no? Entonces, un poco de ver cómo el impacto que tuvo la zarzuela, ¿no? Y lo importante en el teatro era nuevamente ver y ser vista, ¿no? ¿Qué significaba esto? Significaba, cuando uno iba al teatro, significaba ver y ser vista. Entonces, ¿qué significaba? Que esta es una función en el teatro principal del presidente Pardo con el general Roca. El general Sáenz Peña, que había venido para la inauguración esto es de 1905, es el año anterior. General había venido para la inauguración del monumento a Bolognesi. Entonces vemos es el teatro principal y vemos un poco el teatro, cómo era el teatro, una función de gala del monumento a Bolognesi, ¿no? Entonces nos da un poco idea de que el teatro también era un espacio donde uno podía ver y ser visto, ¿no? Podía ver, como esta señora de acá, podía ver como este cuadro de Marie Cassatt, es un cuadro de Marie Cassatt que se llama El Palco, un cuadro de Marie Cassatt un poco anterior, pero un poco nos da idea de qué significaba para las mujeres ir a un teatro, ¿no? Podían ver y ser vistas, ¿no?
Acá está ese señor que la está mirando acá, y ella está mirando a otras personas, ¿no? Era un espacio donde la gente podía ver sin ser invadida su privacidad, ¿no? En el teatro, en el jolgorio del teatro, ¿no? Por eso es que también las mujeres, muchas mujeres, hay muchas novelas, ¿no? Por ejemplo, en La Dama de las Camelias tenemos teatro, en Ana Karenina se encuentra con no me acuerdo cuál es el personaje, pero un personaje se encuentra en el teatro. Eran espacios de socialización de las mujeres muy importantes. Y ahora nos vamos al Teatro Olimpo. Entonces, ellas ya habían ido al teatro, habían visto a la compañía esta, habían visto la foto de la compañía en el momento de que les hicieron esta foto grupal, y se fueron al Teatro Olimpo, que era el otro teatro, en esta manzana de teatros, era el otro teatro importante, ¿no? Sobre el Teatro Olimpo, hay un crítico muy conocido, un dramaturgo muy conocido, que ahora vamos a ver su obra, que se llamaba Manuel Moncloa y Covarrubias. Él fue un crítico, un dramaturgo muy importante del siglo XIX, autor de obras, y era una persona muy conocida en Lima en esa época, ¿no? Y él nos dice que la buena sociedad de Lima, en una de sus críticas del periódico, decía: la buena sociedad de Lima, el selecto público de la ópera llena todas las noches el Olimpo. O sea que el Olimpo era un teatro que les gustaba a la gente de clase media y clase alta ir, ¿no? Más que el teatro principal. Parte porque era un teatro más pequeño, era un teatro mucho más pequeño, era un teatro, pero mucho mejor construido. Era mucho mejor construido y tenía un aforo, si bien el aforo era igual, pero estaba mejor construido y era más moderno, ¿no? Ahí tenemos el Olimpo, el antiguo Olimpo, que estaba en la calle Concha, y había sido construido construido por dos empresarios y un tenor, y tenía un diseño, ¿no? El diseño era de Victorino de Negri, arquitecto, y repetía un poco el diseño del teatro principal. Sin embargo, a pesar de ser tan chiquitito, tenía un diseño mucho más adecuado, ¿no? Tenía mucho más facilidades. Y este teatro se inauguró en el 86 con una obra que se llamaba La Mascota, en 1886. Era más moderno, pero era muy pequeño, y todavía era antiguo en diseño. Bueno, acá vemos una foto interesante del Olimpo que nos puede dar una idea de cómo era en ese tiempo, ¿no? Vamos a detenernos un poquito acá. Podemos ver acá un teatro muy abirrarrado, ¿no? Sin embargo, si notamos un poco, si aguzamos la mirada, y podemos ver ciertos aspectos que son interesantes en la época, para darnos cuenta cómo la gente se distribuía y cómo las mujeres se distribuían en el teatro, y cómo cada uno, vamos a decir, el espacio en el teatro era definido por la posición y el género, ¿no? Esta estructura de teatro, así, venía era muy antigua, ¿no? Era muy antigua. Si ustedes se dan cuenta un poco, este es es el corral de comedias de Almagro. Es un corral de comedias moderno, vamos a decir, que hasta ahora existe, pero viene del siglo XVI, y se ha conservado exactamente como es. Y un poco nos damos cuenta que tiene más o menos la misma estructura, ¿no? Son palcos acá, un poco palcos. Claro, lo único que tiene de diferente es el escenario. El escenario y el telón, y toda la parte del telón, eso sí es cosa del siglo XIX, ¿no? Acá era un espacio abierto, como el teatro shakespeariano, pero es decir, la estructura y la forma de ubicarse de la gente en el teatro no había cambiado mayormente hasta esa época. No había cambiado para nada. En el futuro, el teatro, se llama el teatro de la italiana en U, no había entrado. Era un teatro donde la gente no tenía dificultades para ver, ¿no? Inclusive habían palcos acá en el mismo escenario, ¿no? En cambio, si vemos esa misma, si vemos esa misma foto que hemos visto acá, nos damos cuenta que acá arriba está la cazuela, que la foto no la sacó.
En la cazuela es donde entraba la gente, los que tenían menos dinero, ¿no? Claro, era un sitio más de dinero. Pero si nos vamos de arriba para abajo, acá vemos la galería y nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que la mayoría acá son mujeres. Las mujeres solas, las mujeres acompañadas, venían a esta localidad, ¿no? A la galería. No eran fastidiadas ahí, no eran fastidiadas, e inclusive podían ver y ser vistas también. Como vemos esta señora que está acá mirando con el catalejo, y había muy pocos. Entonces era un espacio, un poco el teatro ya definía un poco el lugar donde cada uno ocupaba. Seguramente las dos hermanas iban a comprar, habían comprado una entrada o iban a venir venían a esta localidad cuando venían solas las dos, ¿no? O con alguna amiga, ¿no? O con la madre, si es que la madre venía. Y bueno, el segundo nivel es el nivel de los palcos, ¿no? Los palcos en esa época eran abiertos. Ustedes se pueden acá que eran completamente abiertos. No había ninguna diferenciación en los palcos, acá no hay diferenciación. Entonces, salvo acá una pequeña, acá que no podían saltar con acá, ¿no? Pero los palcos se compraban de a 4, podían comprarlos una persona a 4, pero también uno podía pagando un sol más, porque los palcos en esa época cobraban 4 soles, pagando un sol más podía entrar varias personas. O sea que si uno no reservaba el palco solo, bastante gente podía ingresar al palco. Entonces eso quería decir que no había una separación exacta entre la gente, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, estos hombres solos, unas familias solas también, unas familias con un bebé. Entonces los palcos, y acá el palco principal esto es una función, parece algo que tiene que ver con el Perú, ¿no? Porque está la bandera del Perú. Y la parte que se llama butacas, que era la parte de abajo, era la parte donde acá están sentados, ¿no? Pero si nos damos cuenta muy bien, muy pocas mujeres. Los hombres nomás que están. Entonces, las mujeres un poco se distribuían ya sea en los palcos, bueno, el futuro palco, este teatro después fue destruido y se hizo el teatro municipal, que tuvo palcos bajos, que tuvo palcos altos, que tuvo galería, que tuvo cazuela, mucho mejor dividida, ¿no? Entonces un poco nos da la idea de cómo era el teatro en esa época, ¿no? Ahora bien, otra de los aspectos por los cuales ellas les interesó mucho querían ir a ese teatro era porque... Gustavo, Sí. Gustavo, 3 minutos. Sí, ya voy a terminar. 5 minutos, ¿puede ser? Ya, la zarzuela peruana. Era la zarzuela peruana, era muy importante la zarzuela peruana. Ese era un teatro donde se hacía mucho, vamos a decir, muchos compositores y autores hicieron zarzuelas peruanas. Entre ellos tenemos, como mencioné antes, a Manuel Moncloa, que es el principal, Cloamón, y él era un corresponsal de la revista que se llamaba El Arte de Teatro, era una revista española que mandaba, que vamos a decir, tenía interés en mandar a las compañías a América Latina, y él era el corresponsal del Perú en América. Además, él fue autor de una obra que se llamaba La Gran Calle, que tuvo 150 funciones. ¿Por qué era importante en sentido? Porque reflejaba un poco lo que dije anteriormente de la zarzuela, ¿no? Era una zarzuela, era la gran vía, era el fresco, la gran calle, y la gran calle, ¿qué cosa era? La colmena. Era un poco la colmena. No sabemos cuál es la música, no tenemos el texto, pero un poco la idea de que cómo la zarzuela reflejaba los valores. Ya. Otra obra que hizo que fue muy importante, y justamente desde ese año, es una obra que se llama Lima por Dentro. Lima por Dentro fue una obra que tenía 3 cuadros que también reflejaban la época, ¿no? Y en el cual actuaba un actor joven, que murió muy joven, que se llamaba Carlos Rodrigo, y que tuvo mucho éxito, era muy gracioso, ¿no? Ahora, ahí tenemos la primera escena de Lima por Dentro, que es las carnes,
el escenario reflejaba un poco lo que era el teatro, el Mercado Central que se había inaugurado el año anterior, 1905. La segunda parte era meeting frente a la municipalidad, en el cual la escenografía también reflejaba la escenografía de la municipalidad en ese momento, ¿no? Y lo que estas zarzuelas, estas revistas siempre terminaban con una fiesta veneciana, o es decir, terminaban como un fin de fiesta, una escena final en que todos cantaban, todos bailaban. Entonces ese era un poco el género, y ese era un poco el modo del éxito de este tipo de obras, ¿no? Ahora, llegaron a Monserrate, y Monserrate era un barrio, ya estoy por terminar, Monserrate era un barrio era un barrio era un barrio que vamos a decir, no era el centro de Lima, entonces podíamos ver todavía en esa época estas carretas con caballos, ¿no? Y llegaron a la casa de la tía, y ¿qué cosa hicieron? Por supuesto se encontraron con la tía Rosaura, con la prima María Esther, y todas disfrutaron de un té delicioso, en fin, de un té, y compartieron las vivencias que habían tenido, más se pusieron un poco al día de toda la familia, ¿no? Pero eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia que no la vamos a narrar acá, y así se termina nuestra historia de las hermanas. Pero no se termina nuestra historia, porque esa casa donde ellas llegaron existe. Esta es la esquina de la calle Pericotes con la calle La Milla. Y esa casa existe. ¿Y por qué sé yo que existe? Porque tiene que ver conmigo. Es una casa de mi bisabuelo. Es la casa de mi bisabuelo, el señor Corso, que vivía ahí. Y entonces estas dos hermanas llegaron ahí y son mi abuela y mi tía. Mi abuela, Isabel, y mi tía. Pero la historia es una historia. Puede haber sido ellas, pueden haber sido cualquier otra persona. Pero es la historia de dos hermanas. En ese sentido, yo he recorrido un poco la historia personal, recordándome. He incluido algunas cosas que podía haber sabido, como podía no haber sabido. Entonces, es la historia he incluido un poco mi historia personal, y por eso es lo que me motivó perfectamente a hacer este tipo de trabajo de las dos hermanas. Esta es mi tía, esta es mi abuela, y esta es mi tía María Amalia, su madrina, que sí era su madrina, y ellas sí eran hijas de un ecuatoriano. O sea que hay un elemento ahí de parte, es una foto de la época. Gracias. Wow. Ok. Espero, disculpen que me he pasado un poquito de tiempo. No te preocupes, Gustavo. Acá el tiempo nos quedó súper corto, son unos genios. Gracias, Gustavo, gracias, David. Unos genios de verdad. Nos han llevado así. Bueno, voy a chiquitito corto. Como se dice, ha habido bastantes comentarios. Felizmente el público acá es personas súper archi-informadas, entre ellos se han ido respondiendo. David ha ayudado bastante ahí con unas preguntas súper puntuales, pero hay una pregunta muy interesante que lo puso Caterine sobre la zarzuela, ¿no? Ella preguntaba si es que existía un acompañamiento musical y sobre qué tipo de música se utilizaban, qué género, ¿no? Foxtrot, one step, o sea, ¿no? Es esa la pregunta que se quedó. Yo sé que por ahí que la respondieron un poco, pero sería bueno que sea muy breve, sí, la respuesta tuya, Gustavo. Ya, bueno, la zarzuela tenía su música, ¿no? La verbena de la paloma no era one step, no era one step, era música española. Habían chotís, habían valses, habían bailes españoles de la época. Era la música española. La música española de España, ¿no? Todo tipo de danzas y de música que tenía los pasodobles. Había diferentes tipos de música, pero típicamente de la zarzuela. Era música, justamente era un tipo de música que caló y que llegó hasta
hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad, por ejemplo, la Benember Paloma, como les digo, la Cádiz, el Soto del Parral, tienen música y tonadas muy conocidas, ¿no? No sé si he contestado ahí. A ver, el Yo creo foxtrot. que sí, está genial, está muy bien contestado. Le doy una pregunta a David. David, por favor. Esa es una pregunta curiosa, ¿ya? Habla hablado de balcones, de las cosas, cómo se veían las mujeres, todo lo demás, pero ¿qué tal los olores? ¿Cómo eran los olores en esa Lima? Ah, Bueno, estamos en una época justamente en que la Belle Époque está en su mejor momento. Los perfumes, todo lo que era los elementos para la fiesta carnavalesca estaban presentes. Entonces, sin duda, estamos en una época en que la gente vive a la francesa. ¿Y quiénes son para muchos los inventores de los perfumes en el mundo? Los franceses, ¿no? Por tanto, sería lógico imaginar que por aquellos años estas damas tendrían la última moda con los perfumes, las fragancias de flores de aquella época. Respecto a la ciudad, por supuesto, también estamos en una Lima que se va modernizando, ¿no? Ya las acequias han sido selladas, se han canalizado, se están haciendo, como inclusive en una fotografía vimos, trabajos para cubrirlas, para adoquinar las calles. Por tanto, el tema de los olores que en otra época debieron haber sido molestia para los que pasaban por allí, ya han quedado atrás. Gracias, David. Bueno, comentarles a los que han acompañado toda la conferencia de que definitivamente ha quedado muy corto. Vamos a tener nuevamente a Gustavo y a David, si ellos desean, gustan, porque nos ha quedado chico. Ya más adelante anunciaremos. Yo sé que Gustavo, toda la fanaticada de Gustavo y David también lo sabrá, ¿no? ¿Puedo decir una cosa chiquitita? Sí, claro, Gustavo. Mira, yo quiero hacer dos agradecimientos verdaderamente que importantes para mí, por lo menos. Uno es a un amigo muerto ya, Eduardo, que me ayudó, siempre me ayudó a recordar las cosas y a tener las cosas de la Lima antigua, porque él inclusive vivió hasta los años 70 en el centro de Lima. Y otras a Lucho, ¿no? A Chicho, repito, que verdaderamente él hubiera estado encantado en estar en esta charla y hubiera estado con una sonrisa en los labios, que estoy seguro. Eso nomás. Gracias. Gracias a ti, Gustavo. Muchas gracias, David. Bueno, me queda solamente agradecer a todos los participantes. No se retiren porque tenemos todavía ciertos anuncios un poco más para que puedan enterarse de la dinámica que va a suceder, y los dejo con Milena Cáceres Valderrama, que es la coordinadora del Grupo de Investigación de la Tradición Oral Peruana. Buenas noches. Yo los felicito porque ha sido una conferencia magnífica. Yo quería felicitar a Marita, maestra de teatro, actriz, fabuladora y una gran narradora oral. Ella, desde que ha comenzado a integrar nuestro grupo, se ha preocupado por organizar los festivales trayendo gente que no solamente difunde los cuentos, sino que también investiga sobre los cuentos. Así que no se la pierdan. En segundo lugar, quería explicarles que el concepto, la idea de nuestro grupo de tradición oral es estimular la investigación sobre la tradición oral peruana, recogiendo, divulgando el patrimonio cultural, tradicional y popular del Perú en todas sus manifestaciones. Es por eso que Lucho, desde que él supo que yo quería formar este grupo, él se preocupó por apoyarme y verdaderamente hemos juntado a personas que tienen mucho que dar, como lo que acaban de hablar. Nosotros trabajamos géneros recitados, como los cuentos y los cuentacuentos, géneros cantados, como el vals y la marinera, géneros recitados, como la décima y la copla, y por último, géneros teatralizados, que son las representaciones teatrales que se hacen en fiestas patronales. Y para terminar, quisiera invitarlos a la próxima conferencia que va a tener lugar el 16 de octubre, y que es sobre nuestro patrimonio cultural andino y amazónico. 13 especialistas del mundo se sentaron hace 2 años para trabajar sobre estos temas. Y nosotros vamos a explicarles y vamos a describir los 13 ensayos que ellos redactan sobre nuestro gran patrimonio. Muchas gracias y hasta la próxima.
Agradecemos la participación de todos ustedes en esta conferencia virtual del Grupo de Tradición Oral Peruana, a nuestros expositores Gustavo von Bischofhausen, David Pino, y a la coordinadora del grupo Amalia Castelli, y también a nuestra moderadora Marita Carrión, y a Milena Cáceres, que acaba de dar las palabras finales. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos este jueves 3 de septiembre a las 7 de la noche a la conferencia virtual Ciudades Imaginarias del Grupo de Patrimonio Arquitectónico de la PUC. La información sobre esta conferencia la pueden encontrar en el Facebook y en la página web del Instituto Río Agüero. Y la próxima semana iniciamos nuestro cuarto webinar institucional de este 2020, denominado Rastros y Voces de la Amazonía. La primera sesión, Exploraciones de Ecología, contará con la participación de Jorge Linares, gestor cultural de Iquitos, y el arqueólogo Aldo Bolaños, que tiene diversas investigaciones sobre temas amazónicos. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.